¿Qué haces cuando la persona en quien más confías quizás no es la mejor opción para ti? Hoy te hablaré del atroz caso de una enfermedad con una apariencia piadosa y dócil, pero en verdad se trata de algo terrible y hasta mortal. Esto ocurrió en Springfield, Missouri. Era el escenario de una historia que pronto conmocionaría al mundo. En una de esas casas vivía Gypsy Rose Blanchard, una niña que, a primera vista, parecía frágil y delicada. Su madre, Didi Blanchard, era la imagen de la abnegación, una mujer que dedicaba cada minuto de su vida al cuidado de su hija enferma. Los primeros años de Gypsy fueron marcados por constantes visitas al médico, tratamientos y hospitalizaciones. Didi, con una sonrisa compasiva, explicaba a los médicos y a la comunidad que su hija padecía una serie de enfermedades graves: leucemia, distrofia muscular, asma severa, en pocas palabras, una lista que parecía interminable. La pequeña Gypsy, confiando en su madre, aceptaba su destino, sin sospechar que su vida era una mentira cuidadosamente construida. La aterradora verdad detrás de la vida en pesadilla de Gypsy era que Didi Blanchard sufría del síndrome de Munchausen por poder. Este es un trastorno mental en el que un cuidador, generalmente una madre, finge o provoca enfermedades en otra persona a su cargo, como un hijo, con el objetivo de obtener atención médica y emocional para sí mismo. En el caso de Didi, ella inventaba o exageraba los síntomas de Gypsy, sometiéndola a numerosas pruebas médicas innecesarias, cirugías y tratamientos. Esto le permitía a Didi asumir el papel de víctima y recibir la simpatía y el apoyo de los demás. A medida que Gypsy crecía, su mundo se reducía cada vez más. Postrada a una silla de ruedas y a una alimentación por medio de un tubo que iba directo a su estómago, su vida se desarrollaba dentro de las cuatro paredes de su habitación. La computadora, un viejo modelo que Didi le había regalado, era su única ventana al mundo exterior. Al principio, Gypsy la utilizaba para jugar y ver dibujos animados, pero poco a poco comenzó a explorar el Internet. Fue en un foro en línea donde conoció a Nicholas Godellon. Al principio, sus conversaciones eran tímidas y superficiales, pero con el tiempo se fueron sintiendo más cómodos y cercanos. Nicholas se convirtió en su confidente, en alguien con quien podía compartir sus miedos y sus anhelos. A través de la pantalla, Gypsy descubría un mundo completamente nuevo, un mundo donde no estaba enferma y donde podía ser ella misma. Didi, al darse cuenta de la importancia que estaba adquiriendo el ordenador en la vida de su hija, intentó prohibirle el acceso. Pero Gypsy se había vuelto adicta a esa pequeña pantalla que la conectaba con el mundo exterior. A escondidas de su madre o mientras ésta dormía, seguía chateando con Nicholas, anhelando cada momento que pasaba conectada. Con el tiempo, la relación entre Gypsy y Nicholas se volvió cada vez más intensa. Nicholas, al igual que Gypsy, se sentía atraído por la idea de una vida fuera de las limitaciones que les imponían sus familias. Veían en Didi un obstáculo que debían superar para poder estar juntos. La idea de escapar se volvió cada vez más obsesiva. Al principio, solo soñaban con un futuro juntos, lejos de las mentiras y las enfermedades. Pero a medida que el tiempo pasaba, la desesperación se apoderó de ellos y comenzaron a considerar opciones más radicales. La relación entre Gypsy y Nicholas se profundizaba con cada mensaje, cada llamada. Se habían convertido en confidentes, en cómplices de una realidad que ambos consideraban injusta. La idea de escapar juntos se volvió cada vez más atractiva, pero sabían que Didi nunca lo permitiría. La manipulación de Didi había sido tan sutil y prolongada que Gypsy había interiorizado su enfermedad. Creía firmemente que estaba enferma y que dependía por completo de su madre. Sin embargo, la conexión con Nicholas le había dado una nueva perspectiva. Comenzó a cuestionar todo lo que sabía y a darse cuenta de que había sido engañada durante toda su vida. Nicholas, por su parte, se sentía cada vez más frustrado al ver cómo Didi controlaba a Gypsy. Decidió que era hora de actuar. La pareja comenzó a planificar su escape.
Sabían que no podían simplemente irse sin más. Didi era una mujer astuta y desconfiada, y no permitiría que su hija se le escapara tan fácilmente. Después de muchas conversaciones y debates, llegaron a una terrible conclusión: la única forma de liberarse de Didi era eliminándola. La idea de matar a alguien era aterradora, pero la desesperación y el deseo de libertad los impulsaban a seguir adelante. Comenzaron a buscar la forma más efectiva de llevar a cabo su plan. Querían que todo pareciera un accidente, para que nadie sospechara de ellos. Mientras tanto, Didi seguía controlando cada aspecto de la vida de Gypsy. La llevaba a todas las citas médicas, le administraba los medicamentos y la vigilaba constantemente. Gypsy, a pesar de su miedo, seguía fingiendo estar enferma para no despertar las sospechas de su madre. La noche del crimen, mientras Didi dormía, Gypsy y Nicholas entraron en su habitación. Con un cuchillo, acabaron con su vida. Después, intentaron hacer que todo pareciera un robo que había salido mal. Sin embargo, la policía no tardó en sospechar de ellos. El juicio fue largo y mediático. Gypsy y Nicholas fueron acusados de asesinato en primer grado. Los abogados de la defensa intentaron presentar a Gypsy como una víctima de los abusos de su madre, pero el jurado no se mostró convencido. Al final, ambos fueron declarados culpables y condenados a prisión. La historia de Gypsy Rose Blanchard conmocionó al mundo y generó un intenso debate sobre la manipulación psicológica, el abuso infantil y la búsqueda de la libertad. El juicio de Gypsy Rose Blanchard y Nicholas Godejohn fue uno de los más mediáticos de su época. La historia de una niña que había sido engañada durante toda su vida y que había acabado con la vida de su madre, conmocionó a la opinión pública. La sentencia de Gypsy generó un intenso debate en la sociedad. Muchos consideraban que había sido víctima de las circunstancias y que no merecía una pena tan severa. Otros, sin embargo, defendían la decisión del jurado, argumentando que había participado activamente en el crimen. Al día de hoy, Gypsy ya cumplió 7 años de su condena, pero la ley de los Estados Unidos le permitió salir antes dado su terrible y atroz caso. Hoy, Gypsy es una mujer que está empezando a vivir su vida, a conocer el mundo en el que se encuentra. Espero esta historia haya sido de tu gusto. Si es así, te agradezco me ayudes con tu like, y si eres nuevo en el canal, gracias por darme la oportunidad de presentarte sucesos extraños, misteriosos y aterradores, pero sobre todo me ayudarías bastante con su suscripción. No te pierdas los próximos videos. Somos Noche, Misterios y Terror.